Un saludo muy especial para ustedes, nos encanta estar todos los domingos en esta cita con la democracia. Hoy tendremos otro nuevo aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas. Se trata de Andrés Felipe Betancur, un manizaleño, menor de 8 hijos, que está sin lugar a dudas en esta carrera política por el Partido Liberal. Hoy lo hemos invitado también para que nos comparta un poco de su vida profesional, de su vida personal, para que ustedes lo conozcan mejor y como todos estos programas, ustedes puedan ir a las urnas ya en muy pocos días bien informados. Como siempre, entonces comenzamos preguntándole a Andrés Felipe sobre su infancia, sobre su niñez aquí en la ciudad de Manizales. Ricardo, muchas gracias por este espacio y por el carácter de esta entrevista, que me gusta mucho. A ver, yo soy el menor de 8 hijos, entonces algunas cosas que recuerdo de mi infancia es que mis hermanos mayores tenían pantalones negros y a mí me tocaban grises, más o menos, eso venía en una sucesión, o de rojo a rosado, así, pero era pues como una familia, como tantas aquí, pues nosotros 8 hijos, dependientes solo del salario de mi papá, pues, que era un trabajador, manejaba una máquina de imprenta. Vivimos en un barrio, nacimos en Manizales, todos, solo mi hermano mayor nació en Cali y eso fue un accidente, los demás nacimos en Manizales. Vivimos en un barrio muy popular, en el barrio Las Américas, en el sector de La Palma, o también lo llaman algunos el sector La Cañada, cerca del terminal viejo de Manizales. Recuerdo de mi infancia que mi calle no estaba pavimentada, eso es algo que recuerdo como con algo de nostalgia, pero también pues, de una manera un poco bucólica, porque la cobertura que era en tierra, nosotros lo aprovechábamos para hacer senderos para los carros, para jugar con bolas, con canicas de cristal, bueno, muchas cosas. Estudié en la escuela Marco Fidel Suárez, que es donde hoy está ubicado el Centro de Traslado por Protección. Ahí antes era una escuela, y ahí estudié yo la primaria y el bachillerato en el Instituto Chipre. Entonces toda esa zona de Chipre, Las Américas, Los Agustinos, fue como el recorrido de la infancia. Recuerdo mucho de la infancia, Ricardo, desde mi casa tiene, la casa de mis padres, tiene una terraza desde la cual hay una vista, pues por estar en la loma ya cercana a Chipre, hay una vista privilegiada de la ciudad. Recuerdo mucho el Nevado del Ruiz, cuando teníamos más cobertura glaciar. Recuerdo todos los sucesos del 85, desde el 84 cuando entré en actividad, las fumarolas, la emisión de ceniza, desde mi casa ver la calle gris, los techos grises por las fuertes emisiones de ceniza del año 85 y hasta que pues en el mes de noviembre ya la actividad llevó al tema de Armero. Entonces son como recuerdos muy asociados a este territorio, a la forma en que crecimos los manizaleños, a la ceniza, el frío, cuando eso Manizales era frío. Cuando la neblina cerraba las calles, pues tengo recuerdos muy bonitos de esa infancia en Manizales. Andrés Felipe siempre fue desde el colegio un apasionado por la biología, de ahí que su sueño era ser biólogo, pero pues más bien tomó otro rumbo como la medicina veterinaria y la zootecnia, carrera que estudió también aquí en la ciudad de Manizales. Bueno, yo soy de formación médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad de Caldas. Yo tenía la idea, Ricardo, cuando estaba en el bachillerato que quería ser biólogo, pero en ese entonces en Manizales solamente había biología como licenciatura. Entonces yo quería ser era más investigador en biología. Pero bueno, estudié veterinaria, que era algo más cercano. Luego hice una especialización en agroforestería, que es un poco la combinación de elementos de la biodiversidad con la producción agropecuaria. Y luego hice una maestría en sistemas de producción agropecuaria. He hecho pues algunos otros cursos, pero pues básicamente esa es mi formación hasta ahora y he postergado ya un par de veces el inicio de un doctorado en el que estoy ya aprobado en un doctorado en geografía en la Universidad de Buenos Aires, pero he postergado el inicio ya 2 veces. Vamos a ver, creo que esta vez la va a postergar, quién sabe por cuántos años. El amor por los animales, Andrés Felipe lo heredó de su abuelo, un hombre campesino, un hombre amante de los animales que le enseñó a Andrés Felipe desde muy pequeño el valor y el cariño por ellos. De ahí que él después haya pertenecido a muchas entidades que tienen que ver con la protección de animales, no solamente en el departamento de Caldas, sino en el país. Yo creo que el vínculo mío con el tema de la ruralidad y el ambiente y esto es un poco como herencia de mi abuelo. Mi abuelo fue un hombre campesino
que vino de Antioquia, él venía del oriente de Antioquia, estuvo aquí asentado pues primero en una finca, luego tuvo un puesto de frutas en la galería. Y digamos, como toda esa vida rural y lo que me recreaba a mí como las historias y la vida de mi abuelo, me vincularon como con ese interés. Luego, ya desde el colegio, por eso es que tenía como alguna afinidad con la biología. En el colegio, en mi época de colegio existía algo desde la Secretaría de Educación Departamental, que era una oficina de asuntos científicos, y promovían campamentos científicos. Yo tenía 11 años, quizás estaba en séptimo en el colegio, cuando fui al primer campamento científico en la zona de Nereidas, en la parte alta de Villa María, y allí hicimos, o sea, eso fue para mí como un descubrir de lo que era parte de mi vocación, con el trabajo en la naturaleza y en zonas rurales. Ahí estuve en grupos, distintos grupos ambientales y ecológicos. Ya en la universidad estuve vinculado con 2 grupos de investigación con los que trabajamos, y eso me vinculó, me fue llevando a otras organizaciones como el Ecofondo, que llegó a ser una entidad muy fuerte en Colombia en gestión de proyectos ambientales. Yo llegué a ser miembro del consejo directivo de la regional Antioquia Eje Cafetero. Me vinculé también cuando salí de la universidad a una organización internacional que se llama CONDESAN, que es el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina. Ingresé como investigador, luego fui parte del comité técnico, luego fui miembro del consejo directivo, y desde el 2010 al 2018 fui su presidente. Un consejo, pues un consejo que reúne personas de toda América Latina, y me eligieron como presidente en el 2010. Y lo más reciente es que con el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, que tiene sede en Chile, hice un par de trabajos, ayudé a, digamos, me encargué de que abrieran su sede en Colombia, su oficina en Colombia, fui su primer director, y ahora soy miembro como investigador asociado del staff de investigadores. También, como todos los candidatos que entrevistamos cada 8 días que quieren estar en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República, les preguntamos sobre su trayectoria profesional luego de haber cursado sus estudios correspondientes. A Andrés Felipe también le preguntamos qué ha sido de su vida en lo laboral. Bueno, yo empecé la vida profesional en el corregimiento de Florencia, en Samaná, en el año 99. Eso era como contra todo pronóstico para alguien que terminara la universidad, se quisiera ir a Florencia. En el año 99, que fue el año de la segunda toma por parte de la guerrilla de las FARC. Florencia estaba en un momento difícil, ya solo la distancia respecto de Manizales es un tema complejo, la cantidad de lluvia, bueno, tantas situaciones que caracterizan a este corregimiento, pero que en medio de ellas ha sido la gente la que lo ha mantenido a flote, y además con un horizonte de progreso impresionante. Pero esa situación de la violencia sí golpeó muy fuerte. Yo iba inicialmente a un trabajo de 4 meses, pero pues en virtud de todas las cosas que estaba viendo y como del compromiso y la necesidad que había social grande y de apoyo desde algunas disciplinas como la mía, entonces me quedé 3 años. Estuve allá viviendo hasta el 2002. En esa época estuve haciendo unas investigaciones para la selva de Florencia, que ya en muchos lugares se reconocía como un sitio de valor ambiental y de valor biológico muy importante, pero que no tenía una figura de protección. Entonces yo estuve dirigiendo los programas de investigación que finalmente llevaron a que la selva de Florencia fuera declarada Parque Nacional Natural. Eso fue en el 2005. De ahí me invitaron al SINOC de Pensilvania Caldas, una institución de educación superior, a ser profesor. Fui profesor, luego fui vicerrector, luego fui rector un periodo. Trajimos estudiantes de distintos lugares de Caldas y del país, estudiantes rurales, para que se formaran en educación superior. Luego pasé por varios programas, volví a Manizales, me casé. Y viviendo aquí pues estuve con varios programas de cooperación, trabajé en una fundación varios años, la Fundación FESCO, y de ahí pasé a la Universidad de Caldas como vicerrector de proyección. Estuve allí, y mi último trabajo formal fue en un fondo de agua que habíamos estado estableciendo desde antes desde FESCO. Se constituyó como figura jurídica independiente, un fondo que se llama Vivo Cuenca. Yo fui su primer director y estuve trabajando allí hasta que decidí en el 2019 lanzarme a la alcaldía de Manizales, a interrumpir mi vinculación laboral, y después del paso por las elecciones del 19 he estado trabajando como consultor independiente en Colombia y en otros países de América Latina. El gusto por la política le llega a Andrés Felipe desde muy pequeño. Su hermano fue un hombre muy activo en la política, aquí en la ciudad de Manizales, en su hogar, varias reuniones políticas y por supuesto ese amor por servirle a los demás. Hoy también parte de eso lo lleva a que Andrés Felipe quiera ser candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. A ver, yo creo que
Yo le veo como varios gérmenes y cada vez que hablo de esto se me ocurre un origen distinto. Pero aquí yo creo que en esta entrevista los junto, porque primero yo crecí viendo a mi hermano mayor, el mayor de mis hermanos, siendo un activista político por mi cuadra. En distintas ocasiones hubo reuniones políticas en la casa de mis padres. Entonces yo veía, y justo eran del Partido Liberal, en aquel entonces con Gonzalo Marín Correa. Era como el líder político con el que trabajaba mi hermano. Luego en la época de universidad, bueno, en la época del bachillerato en el Instituto Chipre, yo tuve un par de profesores a quienes recuerdo con cariño, Juan Manuel Duzán, que hoy es rector de un colegio, y Luis Ernesto Ladino. Ellos en esa época eran pasantes, eran practicantes de la Universidad de Caldas, pero recuerdo que a través de su docencia de ciencias sociales incentivaron en nosotros un pensamiento político muy importante. En la universidad, uno en universidad pública es casi que inevitable involucrarse en discusiones de política, bien sea por el propio ambiente de la universidad como por los profesores que incentivan en uno un pensamiento crítico. Y finalmente ya cuando me fui a trabajar a Florencia, el hecho de ver la situación de las personas digamos abandonadas por el Estado, que no conocían la acción del Estado porque no tenían suficiente cobertura en educación, muy precaria condición de salud, en un tiempo en que no hubo fuerza pública porque la guerrilla los había expulsado, o sea, casi que no había ninguna acción del Estado y aún mucha necesidad de gestionar. Entonces ver que la gente gestionaba por su propia cuenta, eso es política también, aun cuando no fuera con la cobertura o el cobijo de una institución pública, las personas resolvían sus problemas asociándose, organizándose, y ese fue el tipo de trabajo político que a mí como que me convenció, y digamos que lo llevé ahí sembrado. Lo tuve, digamos, como en pausa, mientras pasaba por distintos cargos cargos públicos, o también en el sector privado, pero ya más recientemente, cuando un grupo de estudiantes y profesores de la universidad me animaron para que me lanzara a la alcaldía de Manizales, digamos ahí pudimos poner un poco en el discurso público y en el debate, pudimos poner en juego una cantidad de ideas recogidas de todo este tiempo. Andrés Felipe siempre se describe como un hombre muy independiente, un hombre desprendido de su familia paterna y de su familia materna. Sin embargo, luego de casarse y de tener sus hijos, pues eso le cambió mucho la vida y hoy se declara un hombre absolutamente familiar. Debe ser por haber sido el menor de 8 hijos, fue una familia pues muy grande y yo un poco desprendido de mis padres, pues porque ya ellos tenían, ya estaban ya muy mayores y eso. Pero sí me cambió la vida cuando me casé hace 16 años y pues porque ahora tengo 2 hijas y ese núcleo central familiar es como ahora como mi núcleo principal. Toda esa vida que yo no tuve como tan cercana de tanta penetración con la familia, ahora sí la tengo con mi esposa y mis hijas, somos muy cercanos, ellas siempre son parte de estos proyectos, cada vez que me he involucrado en algún proceso, en alguna campaña, en algún proyecto, ellas están siempre respaldándome, compartimos mucho tiempo, mi hija mayor está por salir del país, se va a estudiar, porque lamentablemente lo que quiere estudiar no hay oferta en Colombia como carrera profesional, entonces se va a estudiar a Argentina. Mi hija menor está en 8º grado en el colegio y mi esposa es fonoaudióloga y artista plástica. Y está el nivel de compenetración que pues, a pesar de que estudiamos disciplinas muy distintas, hemos aprendido más allá de entendernos, como nos compenetramos mucho. Yo he aprendido mucho de temas de arte y gestión cultural gracias a mi esposa y también ahora de fotografía con mi hija mayor, bueno, y muchos de nuestros intereses. La verdad, no tenemos un pasatiempo en particular. Los fines de semana, cuando tenemos espacio, nos gusta así salir, nos gusta viajar. Por fortuna a mis hijas les gusta recorrer los municipios. Mi hija menor recuerdo que además alguna vez fuimos a recorrer el resguardo indígena de San Lorenzo, hasta una parte muy alta que incluso no mucha gente de Río Sucio conoce, que se llama Bermejal. Allá fui una vez con mis hijas y mi esposa, y mi hija menor dice que ese es uno de sus viajes favoritos. Y eso que ha tenido la oportunidad, gracias a Dios, ha salido del país, ha estado en Disney, y dice que uno de sus viajes favoritos fue haber ido a Bermejal, en Río Sucio, donde nos metimos en cascadas, estuvimos recorriendo con la comunidad indígena, estuvimos viendo un sistema de producción colectiva arriba en la zona de Bermejal, bueno, unas cosas maravillosas que tiene nuestro departamento y por fortuna eso es de lo que más disfrutamos, salir por el departamento, conocer un poco de la cultura caldense. Recuerdo que alguna vez, estando mi hija menor también, como en 5º de primaria,
le pidieron que pintara los municipios de Caldas que conocía y ella pintó como 22 de los 27 y era el récord en su salón porque la mayoría de los niños conocían Villa María y Chinchiná, cuando mucho. Entonces me enorgullece pues saber que mis hijas han disfrutado también esta tierra. Y como siempre, la pregunta obligada para todos nuestros invitados: ¿por qué poner a consideración de los caldenses su nombre para representarnos en la Cámara de Representantes? Recordemos que las elecciones están a pocos días, el 13 de marzo. Ricardo, me gusta mucho que me pregunten eso y sobre todo en este tipo de entrevistas donde uno puede hablar como, a pesar de que estamos por un medio, se siente uno como hablando con las personas. Y yo lo que les diría es que, en primer lugar, yo soy una persona responsable y eso quiere decir que esta candidatura, primero la candidatura no es un juego, estamos haciendo todo por ganar y confiamos en que así será y que podremos obtener, con el favor de Dios y la ayuda de muchas personas, podremos obtener nuestra curul en la Cámara de Representantes. Pero no solo es responsable la candidatura, yo pongo a disposición de la ciudadanía una hoja de vida, de preparación, de trayectoria laboral, de entendimiento de lo público. He trabajado en cargos públicos o en cargos de asesoría para la gestión pública y entonces creo que estoy preparado para ello, me he formado para ello. También de manera responsable propongo entrar de manera específica a la Comisión Quinta, que es donde están los temas agropecuarios y ambientales, que son los temas que yo domino y en los que he trabajado. Y adicionalmente yo soy una persona transparente y transparente en mi conversación, me interesa la transparencia del sector público, por eso, por ejemplo, yo semanalmente a través de una transmisión vía Facebook hago rendición de cuentas de mis gastos de campaña, tengo muy bien llevados y actualizados los gastos en el aplicativo de Cuentas Claras, entonces yo soy una persona que considero humildemente, me considero preparada, responsable y transparente. Y creo que esos tienen que ser los insumos, además que creo que para el trabajo que se viene en el Congreso, considero también, y soy un fiel admirador de la Constitución del 91 y de lo que es el Estado Social de Derecho. Y creo que desde allí es donde tenemos que garantizar que todo el poder del Estado, los tres poderes del Estado y el legislativo en particular, sea garante de los derechos y de ese sueño de la Constitución del 91 y de un sueño más reciente, que es la implementación cabal del Acuerdo de Paz. Por eso creo que deben apoyar la candidatura de Andrés Betancourt, L103. Hasta aquí este nuevo especial de Vote Bien Informado con Ricardo Gómez de la Roche. Recuerden que el objetivo de este espacio es simplemente que usted conozca más de cerca a los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Esto es un espacio gratuito, es un espacio periodístico que hemos querido crear para todos los candidatos que se querían acercar y contarnos un poco más de su vida y, por supuesto, compartirla con todos los seguidores. Los espero dentro de 8 días en otro nuevo especial.